Bien, ya vamos a dar inicio a esta jornada, ¿cierto? Este seminario por la noche. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Allí les voy a ir pidiendo que vayan algunos silenciando sus audios por ver si pudieran salir algunos sonidos o algo por el estilo, para no ir interrumpiendo después a la docente, a no ser cierto que tengan algún tipo de intervención. A veces salen algunos sonidos que interrumpen cuando se está exponiendo. Bueno, me presento, yo soy Solange Garavito, psicóloga, coordinadora académica en CECIT. Les voy a presentar, ¿cierto?, que nos acompaña esta noche, a la doctora Erika Rodríguez, ¿cierto? Nos acompaña desde México. Ella es licenciada en psicología con una especialidad en desarrollo infantil, maestra, ¿cierto?, en terapia familiar integral. Tiene diplomados en abuso sexual infantil, psicología jurídica y forense. Además, ¿cierto?, tiene diplomados en terapia narrativa y estudios de género, entre otros. Además, es doctora en neuropsicopedagogía y directora general en el Centro GIAPSI en Hermosillo, México. Así que bienvenida, Erika, si estás por allí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas las personas que se están dando cita acá en este encuentro, en este seminario, que resulta que me dan acceso y de repente veo y alrededor de más de 300 personas. Ahora sí que se armó la banda esta noche. Me da muchísimo gusto, una gran satisfacción poder coincidir. Estoy leyendo que son personas de Colombia, de Venezuela. Quiero suponer que también se encuentran los colegas de Chile. Bien, por acá estoy viendo, creo que también gente de México, ¿es así? Mi gente que no me deje por acá, bien. Y pues bueno, me da una gran satisfacción poderles compartir justo la temática que el día de hoy nos ocupa, que es hablar acerca de tejer conversaciones con historias, específicamente con personas resistentes de la violencia, de abuso sexual. Y la verdad es que hablar de esta temática en una sola hora no sería como ni siquiera un acercamiento mínimo. Entonces yo pensaba cómo aprovechar esta hora lo más que se pueda para coincidir, y más que ustedes, la mayoría creo que tienen alrededor de las 9 de la noche y en este momento yo me encuentro a las 6 de la tarde. Entonces 9 de la noche con una temática tan álgida, tan llena de matices, tan llena de todo. Quise hacer lo más amigable que sea para ustedes en este momento, pero que aún así fuese algo aprovechable. Entonces, insisto, es una gran satisfacción y una gran responsabilidad invitarles más que a una conferencia, invitarles a un espacio reflexivo. Bien, yo te invito a ti desde tu posición donde acompañas a personas sobrevivientes o supervivientes de estas experiencias a un espacio reflexivo. Y entonces, dicho todo esto, voy a estar compartiendo una presentación. La verdad, la presentación es para mí más que para ustedes. Si alguna de las personas que está aquí cree que mis láminas les son de utilidad y quisiera recibirlas, igual puede solicitarlas a través de CECIS Chile. Y nuevamente agradecer a CECIS por este espacio que me permite de coincidir. Nuestra temática, tejer historias de resistencias. No sé si se ha friciada mi pantalla. ¿Me dicen, por favor? Hola. No se ve todavía. No se alcanza pero a ver. sí. Ok, pero sí me... Está exponiendo, pero no se ve nada. dices, ok, lo que pasa es que me parece que está friciada okay, ahí está. Como Erika, pensando, pero bueno, entonces dejo en esto como leer. ¿Qué te tiene aquí? ¿Sí? Hola, hola, ¿te escucho, Sol?
Hola, no sé si a los demás se les sigue viendo como la pantalla en negro o ya. Ah, no, ya ni se me aparece. ¿Ya aparece? Sí, ahora sí. La dejé pensar, como que está cansadita mi computadora. Pero bueno, entonces estábamos con, no la quiero ni mover, no vaya a ser que se me paralice. Estábamos con que nos ocupa esta temática. Bien, aquí me aparece que alguien está queriendo, uy, ya, tejer historias de resistencias ante el abuso sexual. Y sí sería como complicado escucharles, como les decía, pero sí me llena de mucha curiosidad qué les tiene aquí. Y quiero partir de este planteamiento. Quisiera que en este instante las personas que están presentes pudieran escoger un recuerdo que represente posiblemente un sueño, esperanza, compromiso, algo que sea valioso para ti, bien, que represente el por qué esta tarde noche decidiste asistir a este seminario. ¿Por qué justamente este seminario? Bien, ¿qué te tiene aquí? Porque igual pudiste estar cenando, realizando alguna otra actividad, pero elegiste estar aquí. Entonces me gustaría leerles, o por lo menos alguna o dos personas que quisieran decirme qué están honrando al estar aquí. Bien, por lo menos unas dos personas. ¿Qué te tiene aquí? ¿Quién dice yo? Por acá creo que nos están escribiendo, dice empatía. Carlos, te escuchamos, Carlos. Carlos Vargas. Sí. Buenas noches, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, básicamente es tener herramientas de cómo estar o cómo ayudar a esas personas sobrevivientes, ¿no? Y como investigador en el área sexual, todo lo que pueda aprender es bueno. Eso es mi humilde opinión. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Bien. Y por acá estoy leyéndoles, Carlos, gracias por tus comentarios. Estoy leyendo algunos, no me es posible leerles a todos, pero a mí sí me interesa esta revisión. Bueno, ¿qué me hizo estar aquí? Creo que por acá hay otra manita levantada. ¿Escuchamos, Mariana? Hola a todos y todas. Hola, Mariana. Creo que muchas veces el aprender desde la experiencia de las víctimas es mucho más enriquecedor, aunque suene extraño, pero que aprender desde los mismos textos. Y desde ahí creo que eso es lo que me trajo hoy a este espacio, el poder conocer, porque también he tenido pacientes que han sido víctimas. Yo trabajo también desde la otra arista, que es los adolescentes que han sido acusados de cometer conductas sexuales, y muchos también de ellos han sido víctimas. Entonces creo que es importante conocer ambos lados siempre, y como decía, desde las experiencias uno aprende mucho más que desde los mismos libros, creo yo. Así que por eso muchas gracias. Qué interesante lo que estás planteando, Mariana, y es donde entra esta parte de nuestro trabajo terapéutico. Bien, esta parte, ¿en qué momento yo, aparentemente el experto, el especialista, voltea a mirar sus herramientas, voltea a mirar su posicionamiento, voltea a mirar con qué genuinamente cuenta para responder a estas historias? Y entonces dijiste algo que me parece sumamente potente y poderoso, ¿bien? Que es cuántas veces la voz del superviviente, ya sea situado como agresor o tipificado como agresor, puede dar mayor cuentas que ni los propios libros. Y si ya cuestionamos nuestros libros, ya cuestionamos nuestros posicionamientos, bien, muchísimas gracias a las personas que están respondiendo. Me disculpo de antemano si no les doy la palabra a todas las personas, porque miren cuántas personas estamos aquí, alrededor de casi 600 personas, entonces de acaso voy a estar cediendo la palabra a unas 2 personas. Me disculpo de antemano, bien, si esto puede ser un poco cortante y tú consideres que quieres expresar algo, ¿de acuerdo? Entonces, yo les decía, tenemos si acaso 1 hora para hablar de tejer historias. ¿Qué es lo que nosotras las personas hacemos justamente en el contexto terapéutico? ¿Qué es lo que hacemos al acompañar a las personas?
¿Qué es lo que recobramos en el encuentro terapéutico, en el espacio psicológico? Historias. El detalle es con qué herramientas, con qué dispositivos de escucha, con qué dispositivos de observación cuento yo como el oyente, cuento yo como el acompañante. Y a eso les invito hoy, a este espacio reflexivo, no del superviviente, no de la persona que ha sido vulnerada su experiencia, sino de ti como escuchante, de ti como acompañante. Bien, y para esto yo quiero partir de sentar un piso desde donde me voy a estar moviendo, desde qué posicionamiento ético, llámese si quieres desde la parte como estamos acostumbrados, desde qué modelo, desde qué teoría, desde qué corriente. Bien, yo me estoy moviendo desde una ética en la cual te invito a promover primero que nada cuidados sustentables. Para promover cuidados sustentables tengo que comprender en qué momento histórico está viviendo mi consultante y sobre todo, qué le ofrece el contexto a la persona sobreviviente de abuso sexual, porque puedo tener maravillosas propuestas de intervención que nada tiene que ver con el contexto de la persona que está acudiendo ante mí. Desde una ética externalizante, ¿a qué le llamamos una ética externalizante? Que cuando acontece un abuso sexual, una vulneración de derechos, la persona es la menos responsable de un suceso donde vino una victimización externa, más cuando se trata de niñas y de niños. Desde una ética de colaboración, que estas personas cuentan con una sabiduría que posiblemente ni tú ni yo hemos atravesado. Posiblemente ninguna de las personas que acompañamos hemos vivido un abuso sexual. Sin embargo, acompañamos a sobrevivientes de abuso sexual. Ellos cuentan con una sabiduría que tú y yo no tenemos. Bien, desde una mirada multicultural. ¿Qué significa esto? Que tenemos que integrar los aspectos del contexto, cómo la cultura también pesa en cómo la persona se relaciona ante la violencia que vivió, con una mirada de derechos humanos y de género. Mucha cautela en esto, porque a veces cuando escuchamos género, pensamos, ay, Erika, estás hablando desde ideologías, desde políticas. Ojo, estamos hablando de instrumentos legales que como persona que acompaña a personas que han atravesado la vulneración de derechos, también debo conocer. Porque cuando hablamos de abuso sexual, no estamos hablando de un motivo de consulta cualquiera. Estamos hablando de un delito que tiene efectos psicológicos, sí, y que por lo tanto yo también, al ser acompañante, tengo implicaciones posiblemente legales. Y entonces yo quiero partir en este espacio reflexivo de los siguientes planteamientos. Realmente, cuando acompañamos a supervivientes o a víctimas o personas que han experimentado la vulneración de sus derechos, ¿sabremos lo que estamos haciendo? Bien, ¿sabemos lo que estamos haciendo? Esta es una pregunta para mí como especialista, para mí como acompañante. ¿Y qué sucede con lo que yo hago? Con lo que yo le ofrezco a mis consultantes. ¿Y por qué intervenimos y para qué intervenimos con las personas que traen estas experiencias? Entonces, aquí va este caminar en este espacio reflexivo de la autoobservación. Fíjense, cuando estaba haciendo mi tesis doctoral, bien, que dice por acá, Álvaro, ¿no se escucha? ¿Alguien me está diciendo que no se escucha mi voz? Sí, se escucha la tuya. Ah, ok, entonces no soy yo. Ah, bien. Entonces, cuando estaba haciendo mi tesis doctoral acerca de cómo aprenden las personas en el grupo de edad entre los 8 años y los 10 años que han sido víctimas de violencia de género, ya sea porque sus madres murieron en situaciones de feminicidio, por agresiones sexuales, todos esos niños, ese grupo que estuve acompañando. Entonces, ¿cómo aprendían? ¿Cómo adquirían conocimientos? Y esto tenía repercusiones en sus situaciones escolares. Entonces, indagando el posicionamiento del saber biopolítico, bien, resulta que me encontré algo que yo decía, ah, caray, ¿cómo nunca había investigado? ¿Desde cuándo se habla de violencia intrafamiliar? La historia
de la psicología, la historia de la psiquiatría, la historia de la psicología infantil respecto a la violencia. Entonces me encuentro con estos teóricos, con Kempen y Silverman, que justamente en 1962 fueron los primeros que por allá se atrevieron a decir, ah, caray, estos niños que regularmente seleccionamos y tipificamos como niños con retrasos y que en ocasiones se separan del núcleo familiar a casas porque pues se consideran que no son unos niños normales, en aquella época, estamos hablando de 1962, donde posiblemente muchas de las personas que estamos aquí ya andábamos transitando por el mundo. No estamos hablando de hace mucho tiempo. Entonces fue el primer acercamiento utilizando la mayor tecnología de aquel momento, que eran las radiografías. Y entonces dijeron, hay unas calcificaciones en los cráneos de estos niños que, ojo, estas no son producto natural. Esto solamente sucedió por golpes reiterativos y solamente puede acontecer dentro de vínculos cercanos. Y entonces fue el primer acercamiento a el concepto de malos tratos. Fue un escandalazo, un mito total en la comunidad científica, porque aceptar esto fue hasta 1979 y fue todo un escandalazo porque se iba a atentar ¿contra qué? Contra la célula más preciada que era la familia. Bien. Y entonces, pero ojo, ya antes, en 1857, hubo una hipótesis, un acercamiento de este autor que no se le dio seguimiento, que quede claro. Fue por allá en 1990, bien, el doctor Felitti, que él habló de experiencias desfavorables de la infancia, donde ya había más apertura a acudir a personas acerca de cómo fueron sus infancias. Entonces, en estas investigaciones empíricas les llamaron, bien, experiencias desfavorables a la infancia. Fue el primer acercamiento. Ojo, ¿todo esto para qué, Erika? Para hablar del abuso sexual infantil. Si tú estudiaste psicología en 1990, a finales de 1990, ¿recuerdas que se hablaba de abuso sexual infantil? ¿Qué se hablaba de abuso sexual en las universidades? No se hablaba. Y si se hablaba bajo premisas todavía bastante sexistas. ¿Por qué? Porque era lo que en ese momento prevalecía. Bien. Entonces, a eso voy con invitarles a este espacio reflexivo. Ya indagamos, porque posiblemente siempre tenemos una postura cuando se trata de violencia infantil, de abuso sexual, pero ya indagamos nuestras tecnologías o desde dónde decimos lo que decimos. Fue hasta 1998, miren las fechas, no estamos hablando de hace mucho tiempo, cuando se habló de experiencias adversas en la infancia. Y ahí ya hubo investigaciones que incluso andan los instrumentos, tú los puedes buscar, experiencias adversas en la infancia, y te vas a encontrar el instrumento para identificar, si quieren búsquenlos, para identificar justamente cuáles son como los resultados, cuáles son como las personas más posiblemente con tendencias a. Y entonces experiencias adversas en la adolescencia también te vas a encontrar. Y fue hasta el 2014 cuando ya estamos hablando de maltrato y negligencia infantil. 2014, integrado desde la OMS, bien, y que desde ahí se expiden distintos instrumentos jurídicos para tener efectos en cómo observar a la niñez, en cómo comprender a la niñez. Incluso fue en 1990, más o menos en Chile, en el 93 en México, cuando estamos hablando el decreto de los derechos de la niñez, por orden justamente internacional. Entonces, todo esto, Juan, estamos hablando de maltrato, negligencia infantil, MNI, ¿bien? Entonces, todo esto, ¿qué cambios ha traído para nosotros los que hacemos psicología? ¿Qué cambios o esto qué efectos tiene en nuestras formas de hacer psicoterapia? ¿Cómo todas estas transformaciones también las estamos integrando en nuestros posicionamientos? Y ojo, puede ser que todo esto que está ocurriendo no se ha integrado del todo en nuestras prácticas terapéuticas.
Puede ser que seguimos utilizando las mismas teorías. Puede ser que seguimos utilizando hasta los mismos instrumentos. Entonces, de eso va mi intención con ustedes esta noche. Invitarles a cuestionar cómo esto que está sucediendo a la par de las solicitudes de atención, yo lo voy incorporando, yo lo voy integrando a mis posicionamientos éticos, incluso a mis prácticas clínicas. Incluso al momento de emitir un diagnóstico o emitir una carta, un informe, ¿qué tanto lo he ido integrando? Bien, entonces, ¿vamos bien hasta aquí? Algo que yo me he encontrado es que independiente de experiencias adversas, de malos tratos, de negligencias, de abusos, la mayor población a la cual yo dirijo mi acompañamiento terapéutico como terapeuta es con niñas, niños y personas que han sido víctimas de violencia, ya sea también tipificados como agresores, adolescentes agresores, y como perita. Yo me manejo en estos dos rubros, principalmente siendo la voz de las niñas, niños en el ámbito legal. Y independientemente de las experiencias de terror o de horror que han vivido estas niñas y estos niños o estas mujeres y hombres, me encuentro, y esto me gusta bastante, muy desde la mirada narrativa, desde las experiencias narrativas, que las personas son agentes de la formación de sus propias vidas mientras las viven. Y que a veces es mucho el discurso psicologizante que les anuncia que tendrían que estar viviéndose como víctimas, pero un niño no deja de reír, pero una niña no deja de reír, no deja de jugar. Un adolescente que ha vivido la experiencia de la violencia, ¿bien? No deja de soñar, no deja de anhelar un futuro distinto a la violencia o al abuso que pudo haber experimentado. Una mujer o un hombre que ha vivido la violencia cercana a su piel, bien, no deja de pensar y de tener una esperanza a pesar de las circunstancias de vida que le estará tocando enfrentar. Por ejemplo, yo me encuentro con historias como estas y por eso el nombre de esta charla, bien, tejer historias de resistencias. Aquí te voy a dar testimonios de historias de resistencias que yo suelo acompañar. Rocío Arcos, ¿me ayudas a darle voz a esta niña, por favor? ¿No? ¿Ángela? ¿Ángela Olave? ¿Sí se puede, Ángela? Sí, sí puedo, Erika. Dale. Estoy ronca, por eso no Niña puedo. de, No te preocupes. niña de 10 años, sí, acude acompañada de su abuela materna. Después de que un vecino me violó, mi hermano mayor quiso abusar de mí también, pero no me dejé y fui a acusarlo con mi mamá. Mentirosa, ¿cómo puedes decir algo así? Quise intentarlo con mi papá, pero la respuesta fue peor. Me abofeteó como podía ser capaz de levantarle esas falsas historias a su primogénito. Gracias, muchas gracias, Ángela. Y cuando le llamamos desde este posicionamiento, desde esta mirada de derechos humanos, desde esta mirada, ¿bien? ¿Dónde está la resistencia? ¿Alcanzas a ver la resistencia ahí? En esas cortas frases estamos hablando de cantidad de resistencia. ¿Qué es resistencia? Y entonces yo, ¿cómo lo recupero? ¿Cómo recupero esa historia de resistencia? Igual les invito a escribirme en el chat si puntúas bien las resistencias. Bien, entonces por acá, no sé si pudiera Sandra Balboa. ¿Estás ahí, Sandra? ¿Le puedes dar voz a la niña de 8 años, por favor? Hola, Hola, Sandra. a ver, dice, niña de 8 años, violación por su padre biológico. Cuando sea grande, cuidaré a todas las niñas. Ellas deberían vivir con sus mamás porque los papás lastiman. Hay papás buenos, yo no tuve uno, pero sé que hay papás buenos. Quiero ser doctora para sanar el corazón de las niñas. Gracias, Sandra. Bien, me encanta lo que están escribiendo en resaltar las resistencias. Muy bien, perfecto. Buscar la forma de agenciarse y de tener la justicia. Gracias, Rocío. Niño de 7 años, ¿quién dice yo? ¿Quién quiere darle voz a este sobreviviente?
Por Por acá, acá. dale, dale, Carolina. Ah, ya. Hola, buenas. Hola, hola. ¿Me escucha? Sí. Ya, perfecto. Niño de 7 años vivió agresión sexual en los baños de un centro comercial. Estoy enojado. Quiero ser grande para matar a ese hombre que no respetó mi cuerpo. Tengo miedo y no quiero que nadie me vea. Gracias, Carolina. Hay discurso de resistencia, obsérvenlo. Bien. Dana, ¿le quieres dar voz a la niña de 13, por favor? Niña de 13 años, violación por parte de su padre biológico desde sus 6 años. Quiero jugar, divertirme. Mi padre tuvo consecuencia. Está en la cárcel. Gracias a mi mamá me siento una niña feliz. Las personas que hacen daño, sea quien sea, merecen castigos. De grande, seré abogada para defender a otras niñas y niños como yo. Gracias, Dana. Bien. Entonces, ¿qué hacemos ante estos grandes sobrevivientes? Ante estos maestros, bien, que traen sus historias, pero también traen una gran cantidad de sentido de agencia. Dice por acá Pamela, y al pedir ayuda es una señal de resistencia, que hay algo bien importante, Pamela. Cada vez más pequeños me encuentro que develan. Regularmente en el encuentro terapéutico recibo personas de 60 años que por primera vez van a hablar de su abuso sexual, producto de que hubo una manifestación, una canción, vieron una conferencia, pero también cada vez más pequeños develan estas situaciones. Entonces, algo está sucediendo. Y aquí entra el yo psicóloga, ¿cómo voy a responder a estas historias? ¿Cómo respondo a estas historias de resistencia, donde se dejan ver, donde tienen voz? ¿Cómo? ¿Desde dónde yo acompaño? Lo más fácil que podemos hacer es decirle, ¿qué tienes? ¿Tienes ansiedad? ¿Tienes estrés postraumático? Eso lo hace cualquier psicóloga, eso lo hace cualquier psicólogo. ¿Qué quieres hacer tú al acompañar esas historias? ¿Qué quieres hacer tú al acompañar esas experiencias? Desde este posicionamiento ético, yo me sitúo. Se supone que la ciencia, que el saber científico es una manera de hacerle preguntas al mundo, escuchar sus respuestas. Ojo, no que yo le responda como un saber experto, sino al contrario, aquí cómo se acompaña estas historias, yo cómo puedo acompañar, qué preguntas ellos tienen, no qué respuestas tengo yo para dar. Algo que cada vez me llena de mucha satisfacción es ver el posicionamiento de la neurobiología y la neurociencia. Bien, cómo ampliamente han dado evidencia científica a través de neuroimagen de cómo a pesar y con especialistas de la psicología de la salud mental o no, la neuroplasticidad no solo es posible, sino es inevitable. Bien, ¿qué significa esto? El desarrollo, el crecimiento y que incluso hasta una experiencia que le podemos llamar experiencia traumática, su intención es una intención protectora, es una intención cuidadora. Bien, es una intención para preservar el instinto de conservación de esa persona. Y entonces, aquí es donde entra algo que me parece bien poderoso y que nos quede claro, con y sin un especialista, las personas van a continuar su vida. Y en ocasiones hay que tener mucha cautela si el especialista que entra resulta que puede problematizar más que colaborar más, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Hay que voltear a ver esta parte y contienen una sabiduría que ni tú ni yo posiblemente tenemos. Este es otro posicionamiento ético. La niñez nunca son el problema es el problema. ¿Y dónde estuvo el problema del abuso? Donde alguien se sintió con esa posición de dueñidad, como dijera Rita Segato, esta antropóloga, y tomó un cuerpo como objeto. ¿Bien? Y entonces también este otro posicionamiento ético, el problema es la solución. ¿Y cuál es la solución? Bien, ¿en dónde está el problema? Que no está en el niño, que no está en el adolescente, que no está en la víctima. Otro posicionamiento ético, sin contexto no hay conducta y significado. ¿Okay? Sin contexto no hay conducta ni significado. ¿Cómo esta niña, cómo este niño
se relaciona con su cuerpo, se relaciona con su identidad, se relaciona con su historia a partir de esta experiencia. A partir de esta experiencia, bien, que ha estado viviendo. Por ejemplo, ¿qué me he encontrado? Y justo lo menciona Echeburrúa, como también lo menciona el mismo Peter Levine, y entonces habla cómo estas experiencias de niñas, niños que han sido víctimas de abuso sexual, pero tienen un sistema familiar que se vuelca como osos, donde todos se protegen y viven el abuso todos, como puede ser aquellos niños que por el contrario son aquellos que hasta sienten que tienen la responsabilidad de cuidar y proteger a sus padres, o el adolescente que prefiere callar porque no cree que sus padres puedan soportar esta noticia. Entonces terminan siendo cuidadores, terminan siendo protectores. Entonces, ¿a qué estamos obedeciendo? ¿A qué estamos hablando? ¿En dónde estará la problemática que nos tocará a nosotros atender? Porque podemos pensar, es que una violación, Erika, un abuso sexual, esto va a traumatizar a las personas. Entonces, ¿qué tanto realmente es nuestra experiencia al acompañar a personas, al acompañar a familias? Y vuelvo a este posicionamiento ético desde donde me suelo mover. Bien, las personas la persona es la persona, el problema es el problema. La identidad siempre está en movimiento y está migrante, por explorarse, en tránsito de ser y estar. ¿Sabes lo que esto significa en la vida de las personas? Bien. ¿Okay? Y entonces me quiero situar aquí. Llega la avasalladora experiencia del abuso sexual. Yo no encuentro una mejor metáfora para representar el abuso sexual, más que un monstruo de 1000 cabezas. No me alcanzan las 1000 cabezas, fueron las que me alcanzaron en esa imagen. Un monstruo de 1000 cabezas. ¿Qué es el abuso sexual? Porque fíjense, para hablar de abuso sexual, más que pensar en la persona, es los conceptos o la idea que el propio terapeuta tiene para hablar o para pensar del abuso sexual. Y entonces, porque a veces podemos pensar, es que el abuso sexual deja muchos traumas, muchas marcas. Entonces no estás pensando en el consultante que tienes enfrente, estás pensando en tus propias ideas. Y entonces, abuso sexual es un monstruo de 1000 cabezas. Lo que cada una de esas cabezas tienen, eso sí, es una conspiración del silencio. Porque si hay algo que nos atraviesa en nuestras culturas latinoamericanas, es una cultura basada en violencia, en la violación, en la degradación de derechos humanos. Y hay que tener mucho cuidado, porque incluso puede ser que la misma psicología participe en esa conspiración del silencio. Yo lo veo frecuentemente en el territorio forense como perita. Bien, ¿cuántas veces me he encontrado que el discurso de la teoría de la fantasía sexual, que es de 1930, sigue siendo un dicho para invalidar la Declaración de Niñas y de Niños? Entonces, ¿cómo es posible que algo que fue co-creado todavía donde había premisas de género hegemónicas, bien, de discursos sexistas, siga prevaleciente, pero con un fin casualmente para invalidar testimonios de víctimas? Entonces, ¿qué significa esto? ¿En qué momento emerge la psicología? ¿Para qué emerge la psicología? Recuerdo hace poco en una pericial que me solicitaron de una menor de 13 años que fue abusada por un ministro de iglesia, y entonces me decían que por favor pudiera yo resaltar que el señor tenía una problemática de una problemática sexual, y le digo, no, de ninguna manera, porque aquí no hay una problemática sexual, se llama ejercicio de poder, que es muy diferente. Esto tiene consecuencias legales diferentes, por supuesto. No es lo mismo juzgar a un enfermo sexual a juzgar a una persona que está ejerciendo un abuso de poder. Bien, son situaciones bien diferentes. Entonces ahí es donde entra esta parte tan importante de conocer el alcance
de nuestro posicionamiento como psicólogas y que como esto, tú puedes decir, Erika, pero tú porque estás en el ámbito forense, no, pero al final tú también estás tejiendo una realidad con tus consultantes cuando estás ahí con ellos. Bien, ¿vamos bien hasta aquí? ¿O alguien tendrá alguna pregunta o las dejamos hasta el final mejor? Y entonces, en esta conspiración del silencio, ¿qué trae consigo la conspiración del silencio, sobre todo en infancias, sobre todo en adolescencias, cuando aparentemente son completamente dependientes de un mundo adulto? Bien, entonces, ¿qué pasará con esa corporalidad? ¿Qué pasará en esa corporalidad que está siendo transgredida, que está siendo ultrajada? ¿Qué mensaje llevará? ¿Qué mensaje llevará esta experiencia? Y luego, ¿por qué se callan muchas de las niñas y de los niños? ¿Por qué guardan silencio muchas de las niñas y de los niños? Hay una explicación de este autor, bien, que se llama de John Galton, que a mí me gusta muchísimo, que justo el silencio, la transgresión y más en entornos en entornos íntimos sucede porque mucho antes había una problemática de derechos humanos alrededor de esa niñez, o alrededor de esa adolescencia, o alrededor de ese hombre o de esa mujer. Se estuvo sosteniendo o se vive dentro de una violencia cultural y estructural que permite esto. ¿Cómo es esta violencia cultural? Creer que hay grupos que tienen derecho de regular los derechos de otros, de grupos marginados, bien, de cuestionar, de pensar que hay personas de primera categoría, personas de segunda categoría, personas de tercera categoría e incluso invisibles. Bien, ¿cuáles son las personas de primera categoría? Simplemente, ¿a quién se le sirve el mejor bistec en la mesa? Bien, ¿qué más? Personas de segunda categoría, ¿quién sirve a quién? De tercera categoría, ¿quiénes son esas personas que terminan haciendo el mandado de quién? O que simplemente no tienen voz propia. Entonces, por ejemplo, es frecuente acá donde yo me encuentro en el norte de México, que llegan grupos migrantes de personas con un sueño americano. Estas personas están completamente deshumanizadas, invisibles. ¿Qué categorías son, lamentablemente, en el contexto social? Y ustedes pudieran decir, Erika, pero son seres humanos. Claro, lo pensamos tú y yo. Pero si caminas por la calle, ni siquiera una confirmación de una mirada en ocasiones reciben. O, por ejemplo, ¿cuántas veces vas a un restaurante y resulta que terminan primero sirviéndole a la señora, al señor, y por allá, ya que comieron los adultos, a los niños? Entonces estamos hablando de personas de primera, de segunda, de tercera e invisibles. La violencia estructural, que alguien tenga más voz que otros. Simplemente, ¿cuántas veces te solicitan el servicio de atención psicológica? Hay alguien que te dice, psicóloga, ¿me permite ir yo primero para decirle cómo están las cosas? No te dice nada eso. Te está hablando de una violencia estructural. Bien. Y entonces, para que suceda esa violencia directa, es porque se sostiene en una violencia invisible que lo permite, que lo normaliza, que lo naturaliza. Bien. Entonces, no sé si vamos bien hasta aquí. Y que en esa violencia estructural, en esa violencia cultural, no todos tenemos la misma condición, no todos tenemos la misma posición, y mucho menos los niños. ¿Qué lugar ocupan las infancias? ¿Qué voz tienen las infancias? Realmente, ¿cuántas veces se cree a las infancias? ¿Y qué decir de las adolescencias? Yo creo que podría tener hasta más voz una infancia, una niñez, que un adolescente, porque al adolescente ni siquiera se le da oportunidad a toda problemática que presentan. Ay, es que es la adolescencia. Ay, es que es la adolescencia. ¿Alguna vez has escuchado a un adolescente? Por acá dice Sofía, la violencia simbólica. ¿De dónde se desprende la violencia simbólica? De ese regulador que regula todo, que es el género. Bien, vamos bien, dice por acá. Y entonces esta violencia lo que lleva es a mirarnos deshumanizados unos a otros. Pero habrá quienes estén completamente más deshumanizados.
Y en esa deshumanización, resulta que en ocasiones ya ni siquiera doy por hecho lo que tú piensas. Simplemente ni siquiera es considerada tu voz. ¿Cómo son invitadas las mujeres de tu contexto, los hombres de tu contexto, las niñas, los niños y los adolescentes a pensarse desde tu práctica terapéutica o desde tu contexto? Entonces, hay un discurso que nos atraviesa constantemente, donde somos invitados a pensarnos. Por ejemplo, el día de ayer aquí en México se celebra el Día de las Madres, pero la situación de las madres en mi país no es igual para todas. Muchas no tendrán ni siquiera una tumba donde llorar a sus hijas y a sus hijos por la desaparición, por los feminicidios, por los secuestros. Entonces, ¿cómo somos invitadas a pensarnos en ese discurso dominante, bien, cuando las realidades reflejan otras situaciones? Incluso, aquí viene esta parte, ¿cómo se les invita a las niñas y a los niños a pensarse cuando simplemente se les anuncia de que un niño que se porta bien le va bien, si te portas mal, te pasan cosas malas, y tú te has puesto a pensar este discurso, cómo les llegará a los niños que han vivido abuso sexual y violencia? Entonces, Erika, lo he escuchado muchas veces, esto me pasó porque yo soy una niña mala, ¿bien? Esto me pasó porque soy un niño malo, porque retratamos, ¿bien? Discursos dominantes. Me ha tocado niñas que por más que se esfuerzan por ser buenas, según su creencia, para que ya no les pasen cosas malas, nada es suficiente. Recuerdo una niña que la quemaron de la espalda, la mamá la quemó con una plancha. Y ella me decía, yo me esfuerzo por portarme bien, yo me esfuerzo por portarme bien. Entonces, ¿estará en portarse bien? ¿Y cuál será la idea de portarse bien? Porque cuando hay esos discursos dominantes, como si nada más haciendo el bien, como esa idea de portarse bien, estas niñas, estos niños, estas víctimas de violencia, ¿qué explicaciones les damos? Que por más que ellos hagan, no son ni hacen lo suficientemente humano. Y muchas veces por esos discursos hegemónicos de piensa bien, cambia tu pensamiento, puede ser que queden identidades atascadas. Bien. Y entonces, aquí, algo que para mí es bien importante dejar claro es que ante la violencia, ante el abuso sexual, ante las experiencias de agresiones sexuales, que donde muchas veces el discurso psicologizante puede atribuir que es por falta de autocontrol sexual o situaciones de este tipo que nada más beneficia al agresor, la violencia sexual, el arma, si bien es el sexo, pero como dijera Rita Segato, la intención es una intención de ejercer violencia, control y poder. Entonces, ante un ejercicio de violencia, no estamos hablando que es porque hay un deseo, en este caso un impulso sexual, estamos hablando de algo mucho más allá, de una situación estructural más grande. Y eso es bien importante no perderlo de vista. Como también es importante no perder de vista que nuestro trabajo como terapeutas acontece en contextos que carecen de justicia social. Y eso cómo entra a mi práctica terapéutica, eso cómo lo integro en mi quehacer clínico, eso cómo lo integro en mis intervenciones psicológicas. Entonces, independientemente del modelo psicológico con el que tú simpatices, con el que tú te posiciones, al final todas las psicoterapias que en este momento prevalecen llevan una intención, abrir posibilidades y un cambio. La que tú quieras, llámese psicodinámica, llámese gestal, llámese conductismo, llámese breves, llámese la que quieras. Llevamos un mismo fin, que es propiciar un cambio. ¿Bien? ¿Qué más es importante? Que el espacio de la psicoterapia que ofrecemos a las personas lleva una intención, que sea un espacio íntimo y personal, por lo tanto, hecho a la medida de la persona que tenemos enfrente. Es un espacio político, porque la persona viene con todo un sistema de creencias y una cultura a cuestas que la ha llevado a construir quién es en este momento. ¿Qué más? Está buscando un cambio personal, pero también
que desde ahí le permita relacionarse con otras personas, que desde ahí le permita relacionarse con ella, con su cuerpo y con los demás. ¿Qué más llevan las psicoterapias? Que es necesario, aunque digas, Erika, tú porque eres perita, no, los acontecimientos y cambios políticos y legales también tienen que impactar en nuestro ejercicio terapéutico, porque desde ahí también se tendrían que ir renovando o ampliando las teorías, las hipótesis y nuestras experiencias de intervención. Integrar cómo se ha ido transformando desde mi país la apertura de derechos humanos, tanto para niñas, niños, adolescentes, como para las mujeres y para los hombres, ir incluyendo la mirada de instrumentos psicojurídicos que amplían nuestro posicionamiento ético. Reconocer también lo que nos dan muestra las distintas investigaciones de factores comunes de intervención terapéutica, que si algo favorece el cambio que tanto deseamos provocar dentro de nuestros acompañamientos terapéuticos es la relación de seguridad emocional o la alianza terapéutica. Bien, independientemente del modelo que nosotros tengamos como mayor predilección, buscamos exactamente lo que más o menos aquí estoy condensando. Algo que me parece bien importante es, independientemente del modelo que tú elijas, somos constructores o co-creadores de una realidad con nuestro consultante. Podemos acompañar a nuestro consultante a que de sus experiencias, llámese desde premisas estructuralistas, signos o sintomatologías, le acompañamos a crear una realidad de una problemática psicológica, pero desde ahí le está dando un sentido a su experiencia. O pudiéramos crear una realidad desde las resistencias, desde el derecho, desde la justicia, pero al final estamos dando un significado a su experiencia. Cualquiera que sea el posicionamiento, somos co-constructores con las personas de historias, de las historias, de las experiencias, de los efectos que sus situaciones de vulneración les ha traído y que ellos no lo buscaron. Por eso me encanta este posicionamiento de Michael White. Las historias que creamos de nuestra vida hacen posible el atribuir significados. Pero ojo, yo psicóloga tengo un poder y hay que saberlo usar lo más efectivamente y favorable. Porque cuando hablamos de vulneración de derechos humanos, nos vamos a encontrar con personas que posiblemente no solamente fue esa experiencia de abuso, que traen toda una historia saturada de vulneración de derechos humanos. Y entonces, ¿yo qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer? Porque yo también puedo ser una transgresora más en sus historias. Ejemplo, esta es una de las tantas historias, de las tantas personas que me ha tocado acompañar. Aquí si me pudieras ayudar. Roberta, Sandra Balboa, ¿me ayudas a darle voz a Luisa? Por favor. Ya. Luisa, de 27 años, sobrevivió a intento de femicidio, violación. Su agresor, su mejor amigo desde la preparatoria, con quien también estudió la carrera universitaria. Tengo mucho miedo desde entonces, no sé cómo recuperar mi vida, ni sola puedo estar. Voy a trabajar, vengo a mis consultas, intento seguir. Gracias, Sandra. Y cualquiera me podría decir, Erika, ella está viviendo posiblemente estrés postraumático, le podemos encontrar fácilmente signos y síntomas. Yo estoy viendo una mujer con una historia de resistencia, de supervivencia, que se agarra de sí misma para darle la vuelta a una experiencia avasalladora. Tengo esta historia, que es uno de mis grandes maestros. Marco Valencia, ¿le puedes dar voz a este hombre de 46? Nomás que abre tu micro, Marco. Marco, ¿tienes tu micro cerrado? Va. Casi no te escuchábamos, Marco. ¿Te puedes pegar al aparato? La condición de diabetes se agravó deteriorando la visión, perdiendo por completo de ambos ojos hace 6 meses que el daño fue irreversible. Su pareja, Pepe, de 52 años,
Solicitó atención psicológica porque lo ve muy mal. Juan refiere estar muy enojado, triste, sin ganas de vivir. Relata que de niño vivió pobreza extrema, malos tratos, su padre alcohólico, violación desde los 6 años hasta los 9 por un señor vecino, agresiones constantes por su orientación homosexual. Sus padres mueren cuando él era adolescente. Gracias, Marco. Casi no se escuchó, se escuchaba bien bajito. Espero que las personas hayan podido seguir la lectura junto con Marco. Bien, gracias, Marco, de todas maneras, con tu colaboración. Pero no sé si pudieran seguir un poquito el caso de Juan, precisamente, dice Damián que sí. Entonces yo tengo muy presente cuando Juan me pregunta, les cambié el nombre, claro, por su confidencialidad, pero siempre pregunto si los puedo presentar en alguna de mis charlas. Y él me preguntó en algún momento, por cierto, que el pasado 7 de noviembre se casó con su pareja, ya que en mi estado se logró legislar el matrimonio igualitario y como parte de sus derechos ejercieron este derecho. Entonces, justo me preguntaba, Erika, tú nunca me has dicho cuál es mi diagnóstico, qué es lo que yo tengo. Y entonces en ese momento me pregunté si yo tenía el derecho de este hombre que tiene esta historia con diabetes, en este momento invidente, con todas estas cantidades de vulneración de derechos humanos. Yo quise agregar que él es doctor en filosofía y que en este momento es activista a favor de los derechos de las personas LGTBTQI+. Y entonces le dije, es que yo no tengo el derecho a darte un diagnóstico, porque para empezar, desde mi ciencia, desde la psicología, no tenemos una explicación. Incluso llamarte resiliente sería una falta de respeto para ti. Bien, porque, o como dijera Gregory Bateson, terminan siendo terminologías normativas. Ah, es porque eres resiliente. Entonces, cuando realmente lo que yo veo es una persona resistente, es una persona resistente que sin tener ninguna posibilidad se hace presente para visibilizar a muchas personas que como tú se les han negado derechos humanos. Ahí está la gran diferencia de una persona resiliente. Una persona resistente, estamos hablando de personas que se les han negado derechos humanos porque todavía el contexto lo sitúa en los márgenes, ¿bien? Entonces, esa es una gran diferencia. Entonces, aquí para mí esto es bien importante, el poderlo, acá me gusta lo que estás diciendo, Lorena, cuando yo le dije, y es una forma también de rendir cuentas, no tengo una explicación, la única explicación que yo tengo para ti es que eres un pinche terco que merece toda mi admiración, que no tengo una respuesta, ha sido mi gran maestro. Entonces le gustó bastante y desde ahí justamente hemos ido conduciéndonos, hemos ido acompañándonos. Sin embargo, ¿qué pasa cuando las personas entran en esta espiral? En esta espiral, porque resulta que los discursos, posiblemente desde la psicología, donde les hablan acerca de un imaginario donde pues hay que pensar positivo, hay que cambiar las creencias, que la autoestima. Entonces, ¿cómo se les explica a estas personas que también se vale evitar el miedo, que también se vale abrazar la tristeza, que también se vale abrazar estos momentos de vergüenza? ¿Cómo abrazar estas experiencias? Y entonces, justo de eso va este discurso que me gusta bastante de Vicki Reynolds, esta activista canadiense, donde Vicki Reynolds menciona que el lenguaje del suicidio, la depresión o el lenguaje psicológico muchas veces esconde, ¿qué es lo que suele esconder? Esconde una gran, larga historia. Entonces, por eso cuando nosotros a estas historias, específicamente historias de vulneración de derechos, les situamos nuestros rótulos, estamos escondiendo una historia de resistencia por ser visibles, por asumir y vivirse merecedores de una humanización. Bien,
Entonces, no sé cómo andamos de tiempo, pero yo quisiera que viéramos un video corto, de si fuera posible. Vamos a ver. Me dicen si se ve, ¿de acuerdo? Me interesa que el video lo vivan con el cuerpo, nada más. No me le busquen ninguna explicación, ni quiero teorías, ¿sale? Solamente vívelo con el cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces ahí vayan escribiéndome, oye Erika, estoy sintiendo esto, ¿de acuerdo? Ahí va. Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. Not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. At the dawn of history, India started on her unending quest, and trackless centuries are filled with her strivings and the grandeur of her successes and her failures. Through good and ill fortune alike, she has never lost sight of that quest. We end today a period of ill fortune, and India discovers herself again. Are we brave enough and wise enough to grasp this opportunity and accept the challenge of the future? Muy bien, discúlpenme que les haya puesto este video esta noche. Bien, no se me van a ir a dormir así. Pero bueno, aquí les estoy leyendo precisamente. Y entonces, ¿cuántas veces, tantas de las situaciones que las personas nos llevan a la consulta sin necesidad de haber vivido una experiencia que caiga justo en una experiencia de abuso sexual directa? ¿O me voy a quedar con esta lámina mejor? ¿Cuántas veces las problemáticas o los llamados problemas mentales pudieran ser como una respuesta a violencias sistemáticas de las desigualdades cotidianas de nuestros contextos? Que lamentablemente en muchas ocasiones pues terminamos integrando todavía una problemática más a lo que ya de por sí posiblemente es nuestra vida cotidiana. Entonces por aquí me están escribiendo, pensar que vivimos cosas similares, bien. Y entonces, ¿cuántas veces una mamá llega a nuestra consulta, una pareja, o me decía hace poco un señor, Erika, es que mataron a mi vecino al dar la vuelta de mi casa, ¿cómo crees que salgo cada mañana? Y entonces, no necesariamente estamos hablando de abuso sexual. ¿Cuántas veces estas experiencias recaen en la salud mental? No necesariamente por un abuso sexual directo, sino por una situación alrededor que impacta, como dijera la neurobiología, ¿bien? La orilla principal o el océano principal que es nuestro cuerpo, que habla nuestro cuerpo. Al final, todas las personas necesitamos historias
y historias más habitables, historias que nos permitan transitar, que nos permitan darnos significados de un para qué o un cómo, seguir teniendo esperanza. Y pese a las circunstancias que nos esté tocando a vivir, me gusta este planteamiento de Michael White, las personas siempre responden. Siempre responden. Un niño va a responder, un adolescente va a responder, la señora responde, el señor responde, las personas respondemos. Y es ahí donde llegan a nuestro encuentro, al encuentro terapéutico. Porque cuando hablamos de resistencia, estamos hablando de esperanza, que sí hay una gran diferencia entre resiliencia y resistencia. Resiliencia tal vez es un proceso de un todo, pero resistencia es cuando, pese a que todo mi sistema me dice que soy una persona de segunda categoría, una persona que aparte soy culpable de lo que me pasó, bien, aún así tengo la esperanza de que esto puede cambiar. Y me atrevo a dudar y me atrevo a cuestionar. Aquí les pongo una muestra de una niña que ella vivió el toqueteo, abusos deshonestos por parte de su abuelo paterno, y resulta que ella, escuchando la canción de Vivir Quintana, bien, una canción que es simbólica por acá, por nuestro país, para la lucha feminista, ella dijo, no me voy a quedar callada, y denunció a su abuelo. Entonces, eso es resistencia, cuando podía no tener voz y que hubo una canción por ahí que la hizo pensar que lo que este abuelo le hizo no estaba bien. A eso le llamamos resistencia. En el trabajo terapéutico con personas que han vivido experiencias de vulneración de derechos humanos, nuestro principal trabajo desde esta mirada de justicia social es darle voz a las resistencias, es ampliar las resistencias, esas pequeñas dudas, aunque todavía no esté la certeza de que tal vez yo no soy culpable. Y principalmente empezar como especialistas a rendir cuentas para humanizar al otro, humanizándonos a nosotros mismos. ¿Qué es rendir cuentas? Que la psicología no siempre tiene la respuesta. Es más, posiblemente no tenemos ninguna respuesta ante las experiencias de violencia. Habrá otras ciencias que tengan más respuestas, pero aprender a reconocer que la psicología hace mucho tiempo de tener respuestas y que por eso emergió una neurobiología que da mucho mejor respuestas ante las experiencias de vulneración de derechos, la antropología, la sociología, pero la psicología casi no tiene un posicionamiento. El posicionamiento es bien limitado. Una forma de mi trabajo terapéutico con personas que han vivido vulneración de derechos humanos en etapas de niñez, adolescencias o adultez, más o menos es transitar un recorrido como este. Me interesa que en ese primer encuentro, mi principal tarea es que la persona que tengo enfrente se encuentre con otro ser humano. Si no, no se va a dar la seguridad y la confianza. De hecho, me molesta cuando leo informes que dicen, es que el niño no vino cooperador, ¿por qué no rindes cuenta, psicóloga? Y dices que tú no tuviste las técnicas ni las habilidades para tener una alianza terapéutica. ¿Por qué depositas la responsabilidad en el otro y no en ti? Bien, ¿qué más? Una vez que yo digo, sí, el niño me eligió como su terapeuta, el adolescente me eligió como su terapeuta, cambié para que me eligieran. Entonces trabajamos con la reconexión con su cuerpo, porque lo que se ha ultrajado, avasallado materialmente es un cuerpo. Un cuerpo avasallado no puede dormir, no puede descansar, no es un lugar seguro. Si trabajamos con que ese cuerpo sea mío nuevamente, un lugar seguro, entonces tal vez pudiéramos empezar a trabajar a reacuerpar la vida, a resignificar la vida. Bien, volver a habitar este cuerpo para dar paso a otro caminar que sería rehabitar y definir la identidad. Que la experiencia abusiva no defina mi identidad, sino yo definir esa experiencia. Y finalmente pasaríamos a una última fase que se llama, muy desde la mirada narrativa, regradar la vida. ¿Okay? Es regradar como cuando te dan un grado académico. Ahora eres doctora, ahora eres maestra, ahora eres licenciada, ahora yo tengo un grado de persona
que en algún momento pensé no tener. Bien, entonces este es nuestro transitar. Ojalá pudiéramos coincidir. Yo estoy a través de CESIS compartiendo en diplomados, en cursos, en capacitaciones, y suelo compartir toda esta experiencia ya así como mano a mano. Quienes han estado conmigo en cursos saben que nos vamos en el paso a paso. Así que finalizo con esta frase de Salvador Minuchin y con una postal del desierto de Sonora, donde yo me encuentro acá al norte de México, pegadito con Arizona. Vi una flor en el desierto y sorprendido tiré de sus raíces para descubrir de dónde venía. Entonces comprendí que estaba conectado con el resto del universo. Bien, de Salvador Minuchin. Y ahí les pongo el desierto de Sonora, donde ¡ay! No hay agua, pero verán qué harta vida hay. Bueno, pues por mi parte, muchísimas gracias. Me imagino que puede haber cantidad de preguntas. No sé cómo vamos a administrar las preguntas. Bien. Yo porque tengo las 7 de la tarde, pero ustedes tienen como las 10. Sí, muchas gracias, Erika, por esta exposición, ¿cierto?, de ideas, muy enriquecedora, los conocimientos que nos ha entregado. Yo creo que son las 10, unas 3, 4 personas que hagan unas preguntas, ¿cierto? Y hay una retroalimentación para que se vayan quedando, porque al final, igual de estas preguntas, se va a conectar nuestra directora de finanzas, que igual les trae un regalito por allí. Así que atentos ahí para que se queden hasta el final, ahí les conviene. Así que ahí, Erika, tú vas eligiendo quién, ¿cierto? Le cedes la palabra. Ok, yo que estoy guardando aquí para ver si les paso de una vez la presentación por el chat. Espérame tantito. Déjame, nomás no los veo. Ahí está la manita de Rocío a Scarlett. Miren, nada más le damos la voz a 4 personas, porque si no, nos vamos a ir de noche, ya me ha pasado, ¿eh? Entonces, Rocío, te escuchamos, Rocío. Hola, buenas noches. ¿Me escucho? Sí, te escuchamos, Rocío. Buenas noches, Erika, y a todos. Bueno, me pareció súper excelente el seminario. Yo idealmente intento como no interferir mucho como los procesos de mis pacientes y también como intentar no diagnosticar. Me pasa con una persona en particular que ella sufre BIF, violencia intrafamiliar, y está en un proceso de denuncia, ya denunció, pero ella me dice que se está como replanteando esta denuncia, no sabe si seguir con el proceso porque el sistema es muy difícil, ni siquiera sabemos si va a llegar realmente a algo o no, o si merece toda la pena todo este proceso que ella está viviendo, porque además está siendo acosada por su abusador, por el tema de la denuncia. Y yo me cuestiono así como personalmente, yo tengo el derecho de decirle a ella como tienes que seguir con esto si es ella misma la que me dice como no estoy segura, pero a la vez me digo como esto es un proceso que la podría ayudar, entonces decirle que no también es como ¿qué hago? No sé si desde tu lado puedo recibir como algún consejo como ampliamente y vagamente también con todos los detalles que te puedo entregar. Bien, de hecho, no depende de nosotros que la persona decida continuar o no, pero esperar que dude, que tenga como esos momentos de para qué continuar, y todo eso es parte también de este proceso. Más porque realmente el sistema de justicia, que es muy afín a nuestros países, no es ni pronta ni expedita, ¿no? Al menos acá el lema de la justicia en México es que dice que la justicia es pronta y expedita, más no es ni pronta ni expedita. Entonces, lo que sí nos toca es acompañar tanto en esos episodios donde siente que no vale la pena. Algo que también tienen estos procesos es que no expiran. Entonces, si en algún momento ella se cansa y dice, ya no quiero continuar, y al paso de los años decide continuar, también es válido. Ok. Muchas gracias. Gracias a ti. No sé si se ve, creo que sí subí la presentación por aquí. Díganme si sí se ve.
Ahí debe estar. Eliana, te escuchamos. Eliana. Se me hace que Eliana. Al agua. Al agua. Bueno, Jaijía. Ya, Eliana abrió su micro, creo. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Hola. Me presento, soy Eliana Melo, soy trabajadora social de Colombia. Bueno, yo más que todo una pregunta, quiero pues contar mi experiencia, cómo he vivido con un equipo psicosocial. Yo trabajo con jóvenes y adolescentes de 18 a 28 años en un programa llamado en una jerga colombiana Parceros. En Bogotá, bueno, nosotros acá abarcamos todo tipo de situaciones en todo contexto colombiano. El contexto colombiano en todo el país es muy difícil, desde el sur hasta el norte. Estamos en una transición de posconflicto y abarcamos a estos chicos que pues tienen muchas experiencias dolorosas. Y desde mi experiencia, la violencia social, la violencia sexual ha sido una de las experiencias más significativas para estos jóvenes, no importa que si sea mujer, hombre, niño, adulto, anciano, todos están en esta misma categoría y se forma como una cadena de poder en las comunidades pues más alejadas y más invisibles de Colombia. Pues desde mi experiencia pues siento que también me ha parecido que a mí me ha afectado psicológicamente, básicamente por escuchar tantas experiencias que me duelen en el corazón, porque pues son gente que muchas veces tiene mi misma edad, porque yo tengo 22 años, entonces vemos en un mismo círculo de edades y entonces vivo yo. Estas experiencias las siento como mías y entonces mi pregunta es aquí, ¿cómo haría yo para despegar muchas veces las dolencias que viven mis pacientes con las dolencias, pues como lo siento yo? Quisiera saber Bien. cómo me puedo orientar. Bien, Eliana, ¿qué te cuento? Pues yo trabajo con puras experiencias de violencia en una situación. Nuestros países no son distintos, tienen su particularidad, ¿no? Yo me encuentro en el norte de México, específicamente donde es un trayecto de migración, donde van en busca de un sueño americano y donde pasan todas las formas de vulneración de derechos humanos que te imaginas y no te imaginas. Y por eso me resueno con lo que tú me estás diciendo. En alguna época de mi vida, no sé si te sirva mi experiencia, yo protestaba, ¿no? Decía, ay, pero es que esto me traspasa. Y a la vez también es una elección. Pero entendía que esto me traspasaba porque dejaba de ver que estoy en un sitio de vulneración de contextos, de un lugar donde no hay un sistema de justicia social igual para todos, donde yo también estoy inmersa. Entonces, cuando yo volteo y reconozco esa realidad y me encuentro también partícipe y esto me trastoca, a la vez me une y me conecta con las experiencias de los otros. Entonces, es inevitable que esto nos trastoque, porque si no nos trastoca, entonces, ¿quiénes somos al acompañar a las personas? No sé si me explico. Si no me traspasa, ¿quién soy al acompañar a las personas? Pensar en ese supuesto de que nosotros somos un ente objetivo, eso es una mirada que en qué momento llegamos a pensar que el psicólogo era una persona objetiva, que no entraba y que no se salpicaba, vamos a decir así. Eso no es posible. Trabajamos con experiencias de personas de nuestra misma edad, que posiblemente tienen historias afines. Entonces, es inevitable, pero ahí entra también el cuidado de nuestra persona, el atender nuestra propia terapia, el cuidar nuestros vínculos, sin negar que nos está doliendo la experiencia del otro, ¿bien? Y es necesario también que nos duela la experiencia del otro. No sé si me expliqué. Sí, señora, muchas gracias, te agradezco de todo corazón. Gracias. Bien, Jaijita, ay, dime tu nombre, ¿eh? Estoy segura que lo estoy pronunciando fatal. Sí, fatal. Dime, ¿en qué te podemos servir?
Quise levantar la manito, yo estoy en cuarto año de psicología. Yo sufrí un abuso sexual durante mi adolescencia y hace poco lo pude contar. Me recordó mucho el tema de esto de, de ser como un protector hacia los padres, porque a mí me pasó mucho el que yo sentía que ellos no iban a poder soportarlo. Y un día del papá, peor día para contarlo, le dije a mi papá porque ya no aguantaba más y justo acá en Chile estábamos en una situación crítica donde había mucho feminicidio. Y me afectó mucho. Al día de hoy, en mi cuarto año, yo quiero trabajar clínico infanto-juvenil, específicamente en el lado de abuso sexual. Pero sí me genera muchas dudas, dado que no he tenido la práctica, de que quizás no sea algo que pueda conllevar. Entonces, mi duda es como quizás qué proceso podría hacer antes para poder llevarlo a cabo, porque realmente es algo que quiero hacer de todo corazón. Bien, no me quedó claro. Primero que nada, muchísimas gracias por compartir esta experiencia. Bien, tu nombre no lo voy a poder pronunciar, estoy segura. Pero no me queda claro cuál es como tu inquietud respecto a si vas a poder llevar a la práctica terapéutica el acompañamiento con adolescentes y con niños. ¿Me pudieras replantear esto, por favor? Mi inquietud es quizás qué proceso se podría llevar anteriormente al paciente. Bien, ¿te refieres al paciente o te refieres a ti? De yo trabajar eso para que no afecte mi terapia con el paciente. Ah, genial. Y mira, independientemente de esta historia que tú traes en tu propia piel, independientemente de esto o no, todas las personas que nos estamos formando como un acto de responsabilidad también implica llevar nuestros propios procesos. Pero principalmente yo creo que es necesario un entrenamiento, una formación. Y en lo particular, si mi trabajo lo quiero encaminar más a pensar de niñez, adolescencias, aunque hayan sido o no vulneradas sus experiencias, yo soy de la idea que es necesario conocer también el marco legal de mi país. Bien, el marco legal desde donde yo estoy pisando. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de niñez, cuando estamos hablando de adolescencias, estamos hablando de personas que posiblemente tenemos demasiadas responsabilidades legales y no las conocemos. Bien, va más allá que simplemente formarnos como psicólogas infantiles o infantojuveniles. Hay todo un marco legal que también nosotras estamos implicadas. Entonces, independientemente, todas las personas que estamos aquí hemos vivido alguna experiencia de vulneración de derechos humanos. También esas experiencias a veces son como un andamio para ponerlas al servicio de nuestros consultantes. Así que tu historia puede ser un posicionamiento al servicio de las personas. Bien, así que creo que tienes una joya dentro de tus heridas. Muchísimas gracias por compartirla. Muchas gracias a usted, estuvo excelente el seminario. Bien, gracias por tu planteamiento y creo que Scarlett tiene una pregunta por acá. Scarlett. ¿Andas ahí, Scarlett? Y les quiero compartir unos libros. Sí, Scarlett, ¿me escuchas, Scarlett? Bueno, si no, Silvana. Sí. Yo tengo una duda. Bueno, dos. Una rápida para aclarar el tema de la resiliencia. Solamente se utiliza el término con las personas que tienen sus derechos, ¿cierto? Y resistencia para quienes han sido vulneradas en sus derechos. Bien. Hablar de resiliencia es todo un posicionamiento más filosófico. Ah, de teorías. Ajá, exactamente. Okay. Que compone como un grupo, un conjunto de factores protectores, ¿no? Okay. Entonces, que lo que yo me he encontrado, Silvana, con muchos de mis consultantes supervivientes adultos, es si yo les planteo que son resilientes, posiblemente puedan
pensar, no posiblemente, porque ya me lo han planteado, ¿no? Se puedan sentir vulnerados o avasallados por esa palabra. Por ejemplo, recuerdo el caso de una consultante que me decía, y me tiene harta que siempre me digan, es que eres muy fuerte, eres resiliente, y yo no soy resiliente. O sea, yo viví una historia de violencia. No sé si me explico. Pero que no le quedó de otra más que ser fuerte, ¿no? O sea, es lo que tuvo que hacer. Exactamente. Entonces, hablar de resiliencia es más de componentes más filosóficos, más estéticos, y hablar de resistencia es hablar de lucha. Bien. Ok. Y la otra consulta que tenía es, porque yo soy psicóloga infanto-juvenil. Muchos me vienen los adolescentes cuando ha pasado algo de 7 años, entonces ya como que no quieren hacer algo como un movimiento legal, pero por ejemplo en mi país muy pocos saben los psicólogos en Perú, es que si tú sabes que el niño o el adolescente está siendo violentado sexualmente o abusado en su casa, uno al saber esto, pues tiene todo el derecho como psicólogo de generar esta denuncia, ¿cierto? Ya va en cada mano, en cada psicólogo. Pero me pasó último con una adolescente que después de 3 años ella decidió hablar y a mí me había dicho como mi paciente, me dijo, yo no quiero crear una denuncia porque ya había sido su hermano. Yo no quiero crear una denuncia, simplemente quiero que me separen de mi hermano. Es lo que yo quiero. Yo respeté eso, sin embargo, le hice acordar de que está en todo su derecho en el momento que ella decía si es que no o si hacerlo. Cuando tuvimos una reunión familiar, el papá me comenta de que ella sí le había pedido hacer la denuncia, pero que él se negó constantemente porque él dijo, fue un chantaje por parte de él, le dijo, si es que ella lo hace, yo me muero. Entonces yo me quedé como que así y lo que le recordé fue, bueno, la palabra sí es abuso, porque incluso querían quitarle la palabra abuso, por algo de que sea su hijo, pues no también. Entonces yo le dije, es dentro de la categoría y a la final de cuentas ella está en su derecho no de hacerlo ya de mayor de edad, porque pues tiene 15 años. Bien, fíjate qué importante lo que tú estás planteando, Silvana. Y aquí no es elección del psicólogo. Voy a separar, ¿no? El actuar de los papás y voy a separar el actuar del adolescente. Y me voy a centrar en el actuar del psicólogo. ¿Bien? En nuestros países latinoamericanos no es elección del psicólogo. Tenemos una responsabilidad ética y una responsabilidad legal. No es si yo quiero, si el psicólogo quiere o no. Bien, cuando tenemos un menor de edad que sabemos que está viviendo abuso sexual o experiencia, es nuestra obligación hacerlo. Hacer la denuncia, cierto. Y nosotros no tenemos una presencia legal para denunciar. Nuestra responsabilidad es informar. En Chile, en México, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, bien. Entonces, ¿y ahí qué vamos a ganar? Vamos a ganar que ese consultante se nos vaya, pero va a haber una averiguación, ¿ok? Y entonces en muchas ocasiones es que no quiero perder al consultante, es que no se trata de ganar o perder un consultante. Estamos hablando de obligaciones legales y éticas, ¿bien? Claro. Entonces, esta es una cosa. Ahora, respecto a ya de adulta, que esta chica lo haga, fíjate porque muy fue bien. algo que ya se detuvo, o sea, al final separaron a los hijos, ¿no? Pero fíjate muy bien, pero eso lo marca la norma, eso lo marca las leyes de nuestros países. ¿Okay? Entonces, cuando una persona adulta, te digo porque esto es algo que está ocurriendo, porque son parte de las transformaciones legales, cuando una persona adulta pone una denuncia de un hecho que sucedió cuando era menor de edad, y ojo, y es para todas las personas que atendemos, personas que han sido vulneradas en su infancia, y dice, y yo fui atendido por tal o cual especialista, nosotros también podemos tener responsabilidades. Claro, ¿Bien? porque es complicidad al final, ¿no? Porque eso no es una complicidad, es una omisión. ¿Okay? Entonces, esto es algo que cada vez es parte de las transformaciones. Estamos hablando de algo que data del 2017. Y posiblemente ahora en el 2021 en México hubo transformaciones en materia de adolescentes y de niñez.
se van integrando nuevas disposiciones y que tú puedes decir, Erika, pero eso es para el marco legal. Sí, pero recae también en nuestra práctica clínica. O sea, al final recae también. Entonces, y he tenido el gusto de dar cursos en materia forense en Chile a través de CESIS, y entonces me he tenido que poner a revisar no solo toda la materia legal que tienen allá en Chile en materia de familia, pues para poderles hablar con conocimiento, ¿no? Entonces, y si algo tienen los chilenos y las chilenas es que van a la vanguardia a comparación de todo Latinoamérica, son un puntero en materia de derechos humanos a diferencia del resto. Entonces, eso es lo que yo te puedo comentar, Silvana. Erika, y también, por ejemplo, eso sí o sí, yo lo tengo así, sí o sí, si es que está pasando, ¿cierto? Pero si fue algo que pasó hace 3 años, igual está dentro de nuestra obligación hacer este informe, esa denuncia. No te entendí otra vez, perdón. Por ejemplo, es que tengo un montón de casos así. Sí, es nuestra obligación, ¿cierto? Como responsables psicólogos, hacer esta denuncia cuando está dándose la violencia. En el caso de que haya sido unos años atrás, 3 años atrás. Pero ¿Es lo sigue, mismo? es lo mismo porque sigue viviendo con el agresor. No, ya no. Ah, ok, bien, bien, bien. No, pues ahí estamos Esa hablando no. que no, ahí ya no, ahí ya Ok. no. Ujú, Sería bien, bien, cuestión bien. de que si la paciente tiene esa agujita que se quiere sacar a veces, ¿no? Ujú. Es bien, sí, ahí tendríamos que ver los casos específicos Ok, ok. mejor. Pero Gracias. bueno, ya estamos llegando, bueno, yo creo que hace Sí. rato que ya llegamos al final, Muchas pero es bien gracias, importante esta parte, conocer los derechos también, la parte legal que a veces no la estudiamos, más cuando trabajamos con personas que han vivido vulneración de derechos humanos en edad infantil o adolescentes. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron participando. Sé que hay inquietudes, Jacqueline. La última y nos vamos. Ok, muchas gracias, profesora. Yo quería hacer una consulta. Yo tengo un caso en particular y me cabe la duda porque es una niña, una menor de 12 años, que ella fue abusada por un pariente hace un par de meses. Y estuvo bien regulada por un tiempo porque tiene asistencia, acompañamiento de varios equipos dentro del equipo psicosocial de un centro de salud acá en Chile. Pero la niña ahora, en este último mes, ha tenido una recaída, comportamientos agresivos, autolesivos, agresión verbal y amenaza hacia la familia, de querer matarlos y matarse ella. Tiene un lenguaje agresivo en las paredes de su pieza, arrancado el papel de comural. Y la familia está bien afectada. Entonces el otro día atendí a la mamá y está muy preocupada por ella. Lamentablemente nosotros no podemos tener asistencia muy regular en este centro de salud, pero yo pedí hora de urgencia. Ahora me gustaría que usted, si pudiera darme una introducción, o sea, en breve, sobre la resistencia, en este caso de una menor. Bien, que incluso estas expresiones en la pared, estas expresiones de malestar, pueden ser contenido de resistencia, Jacqueline. Sería bueno como integrar el discurso, visibilizar ese discurso, incluso solicitárselo en fotografías y que te haga partícipe de qué mensajes hay. Por ejemplo, yo utilizo una estrategia que se llama cartografía corporal. Ya. Donde precisamente lo que buscamos en la cartografía corporal es que pueda expresar todos los discursos que vienen de su cuerpo. Empleando una cartulina, un lienzo grande donde ella puede expresar completamente todo aquello que posiblemente lo ha manifestado en su pieza, ¿bien? O que se los ha manifestado directamente. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias. Ahora, cierto, le vamos a dar el paso, lo que le había dicho, cierto, a nuestra directora de finanzas, que va a dar unas ciertas indicaciones, algunos regalitos al parecer por allí. Recordarles, cierto, que a Erika, si les interesa más sobre estos temas, cierto, que ella dictó, profundizar en más técnicas, estrategias de intervención, Erika está contando con 3 cursos actualmente en CESIP, 2, o sea, uno ya se realizó
que se llama Prácticas terapéuticas sistémicas con parejas que resisten la violencia de género. Este curso lo pueden adquirir por CECID y verlo de forma asincrónica, ya las grabaciones y todo aquello. Y este lunes parte un nuevo curso, ¿cierto?, de abuso sexual en niños, niñas y adultos, y próximamente ya en junio va a dictar otro curso que se llama Prácticas terapéuticas breves ante los efectos del trauma en la niñez. Para los interesados, si quisieran tomar estos 3 cursos, después se les hace un certificado de especialización que va a ser todo el título de Trauma Interpersonal con abordaje en narrativa. ¿Ya? Así que para los interesados, igual si están, tienen más dudas, pueden escribirnos por interno, ¿cierto? Por chat, y ahí se les va a ir resolviendo. El certificado estaría contemplando las horas cronológicas de los 3 cursos. O sea, tendrían el certificado de cada uno de estos cursos, más otro adicional que contempla la totalidad. Así que ahora le doy el paso a Gabriela. Muchas gracias, Erika. Hola a todos, ya, como bien dijo Solcito, les traigo un recadito respecto a las personas que estén interesadas en el siguiente curso. Voy a compartir mi pantalla para que puedan visualizar lo que les estoy comentando. No sé si pueden visualizar, es un cupón para el curso de abuso utilizando la palabra abuso 1111. Este cupón va a estar disponible por todo el día de mañana. Si bien ahora tenemos el descuento de alumno antiguo y están todos los cursos a 25.000 pesos chilenos, alrededor de $30 para las personas que son de fuera de Chile. Así que este descuento de alumno antiguo termina ahora a las 12, pero para las personas que están aquí ahora tenemos el regalito del cupón de abuso 11 para que puedan seguir teniendo el descuento de alumno antiguo, por así decir, para que todos los cursos se queden en 25.000 pesos. Así que les voy a dar tiempo ahí para que anoten el cupón y lo puedan ocupar mañana. Respecto, vi varios que estaban preguntando sobre la grabación se va a subir mañana, va a estar más o menos eso de las 3 p.m. hora chilena, ya arriba de la página web. De igual forma se lo vamos a enviar por correo. Ahí vamos a ver, yo creo que si podemos compartir el PPT de Erika, y vamos también a hacer envío nuevamente del cupón en caso de, y del link del certificado, porque el link del certificado tiene una capacidad más o menos para poder enviarlo. Muy probable que ahora todos los que solicitaron, solo una parte haya recibido su certificado, así que este link va a estar activo, o por así decir, operativo durante 2 semanas aproximadamente para que puedan solicitar su certificado en caso de que hoy no hayan podido, porque quizás les haya arrojado error, porque creo que habían varios que estaban haciéndolo de forma simultánea. De hecho, creo que hay algunos que no les cargaron. Así que les recomiendo que guarden el link, pero de igual forma lo vamos a hacer envío por correo. Si tienen alguna duda al respecto, es el momento para hacerlo. Si no, ahí pueden copiar el cuponcillo. El link se los voy a reenviar aquí ahorita. Una pregunta, de los cursos, este sería solamente para el curso de abuso, son 3, ¿cierto? Exacto. O sea, los otros 3 serían 30 cada uno, a dólares aprox. Sí, pero si los compran, como Erika tiene la especialización, si compran los 3 juntos, automáticamente les hace el descuento a todos a 25, si compran la especialización en conjunto. Ese creo que el valor está en 75.000 la especialización. Sí, la promoción va a estar disponible hasta mañana, aplicando el cupón. Gabriela. ¿Sí? ¿Qué peso tienen los seminarios versus los cursos, por ejemplo, a la hora de incluirlos en un currículum? Las horas de... Sí, bueno, los seminarios, ¿cierto?, tienen más un peso como de por horas cronológicas, y la diferencia en los cursos que ustedes pueden adquirir un certificado de participación que aparece por 12 horas pedagógicas, que es el equivalente a 8 cronológicas, y también cuando lo adquieren pueden optar por una evaluación optativa en el aula virtual, ¿ya? En muchas, al menos acá en Chile, en el sistema público, cuando para postular a trabajo o todo aquello,
prefieren que los certificados vayan con nota para acreditar, ¿cierto?, que tomaron el curso y que tienen ciertos conocimientos básicos que les quedaron allí. Entonces, en ese sentido, van a mirar más un curso que vendría siendo como una capacitación en tal tema que un seminario. ¿Ya? Ya. El seminario es como pinceladas sobre un tema, en cambio, al menos que en CECI intentamos, ¿cierto?, brindar cursos que te aparezca lo teórico y también bastante lo práctico, las herramientas, las técnicas de intervención, y que Erika tiene allí mucho que entregar en su contenido, así que son bastante enriquecedoras sus clases. Muchas gracias. Vi una pregunta respecto a la especialización, y la especialización por sí sola ya tiene descuento al comprar los 3. Les toma como valor de alumno antiguo. Ahora, si solamente quieren comprar el curso de abuso, para ese es el cupón, para que les queden 25 por el día de mañana. Habían mencionado cuáles eran los nombres de los cursos. El primero, pueden tomarlo de forma sincrónica, prácticas terapéuticas sistémicas con parejas que resisten la violencia de género. Ah, no, perdón, estaba leyendo mal los nombres. Sí, hubo un cambio allí de fechas. El primero es el ahora de abuso sexual, ¿cierto, Erika? Que teníamos, sí, el primero de la especialización, el abuso sexual, y luego viene el de género, me parece que quedó. El segundo es de violencia de género en parejas que precisamente viven este tipo de experiencias, ¿no? Que de esto casi no hablamos tampoco desde un ámbito legal, como también participa dentro del ámbito de la psicoterapia, ¿no? Y el último es el de trauma. El de trauma, precisamente. Prácticas terapéuticas breves ante los efectos del trauma en la niñez. ¿Ven? Yo estaba equivocada, así que el primer curso pueden tomarlo de forma sincrónica con Erika, y le pueden después realizar todas las preguntas mientras se realiza la clase. A todo esto, las clases quedan grabadas hasta 3 meses después del último curso que se vaya a dictar, ¿ya? Entonces, si compran ahora el curso de Erika, van a poder verlo como hasta agosto, septiembre, por allí, las grabaciones. Y el material todo va a estar allí disponible. Una consulta, y este cupón, ¿cómo lo hacemos activo? ¿Cómo hay algún link, algún teléfono, un correo, un número de WhatsApp? La página web de CECI. Ah, ya, ok, gracias. Portal.ceci.cl, se van a la parte de cursos, colocan agregar al carrito del curso de abuso, y cuando se van a pagar le va a aparecer agregar cupón, y ahí colocan el cupón. Disculpen, ¿en qué Agregamos esta momento fotografía, ¿cierto? Sí, se va a agregar al carrito el curso. Voy a ver si puedo compartir pantalla para hacer una el explicación. valor? Disculpen, ¿el valor está en pesos chilenos? Sí, pesos chilenos. Ahora Gabriela, igual como va a compartir pantalla, les va a explicar cómo también se puede realizar la compra para extranjeros. Ahí aparece. No alcancé a leer una pregunta de, que si había una plataforma. Sí. Gabriela ahora va a mostrar la página web donde se pueden adquirir, comprar los cursos, y 24 horas antes de iniciar el curso, más o menos, o durante el día, en el caso del día lunes, se les enviará los accesos para un aula virtual. Allí van a encontrar las grabaciones, ¿cierto?, cuando estén disponibles del curso, el material de textos complementarios, el PPT de correspondiente a cada curso, también un link de WhatsApp para que vayan compartiendo material, retroalimentándose entre ustedes. Después, cuando esté disponible, el certificado de cada curso, la evaluación, que es optativa, y una vez que realicen la evaluación pueden descargar su certificado con nota. Esa es la plataforma con la cual contamos. Dice Gabriela, y vamos a aquí nos vamos a ir a cursos. Ok, me doy error seguramente porque está ahí compartiendo la pantalla. A ver si actualizo. Dejar de compartir pantalla, voy a ingresar. Que parece que... Sí, está lenta la página porque yo creo que
las Puede que 300 estén varios personas, intentando 600. comprar. Sí, gracias y buenas por noches. allí. Buenas Buenas noches. noches. Gracias. Sí, es posible que... A ver, ahora está cargando ya. A ver, voy a ir a cursos. Ya no está con... Con un poco problemitas. ocupado. Pero si tienen dudas, igual se pueden acercar tanto a WhatsApp de Ceci como a la Instagram, y allí los van a ir guiando nuestro community manager, Luis, allí los va a ir asesorando ante todo. Así que no les quitamos ya más tiempo, tanto a Erika y a ustedes. Muchas gracias por quedarse hasta estas horas acá en Chile. Sí, te cargo. Parece que sí va, Ahí. sí va. Muchas gracias por todo lo entregado en la clase. Ujú. Muchas gracias. Así que buenas noches. Chao, muchas Que estén gracias. muy Buenas bien. noches a todas, Chao. a todos. Chao. Que descansen. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Nos vemos el Muchas- lunes. Quienes vayan a Buenas coincidir, será un gusto. Muchas gracias, Erika, que estés bien. Buenas Igualmente, noches. Muy bien, muchas gracias. Buena gracias. tarde allá en Chao. México. Chao. Muchas gracias. Chao. Gracias.